Bienvenidos a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que nos ofrecen estas producciones que tanto nos enganchan. Hoy tenemos un vídeo explosivo, uno que no se pueden perder. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, en la percepción pública de su relación y el supuesto fin de ese cuento de hadas que todos vimos nacer en la pantalla. Pero ojo que esto no es solo chisme, aquí analizaremos cómo las series turcas influyen en nuestra percepción de las relaciones, de los actores y de la realidad. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y mucho amor por las series turcas. Y dale like al vídeo si te gusta el tema de hoy. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que floreció durante el rodaje de Senkalkapm, fue un fenómeno. Era la pareja perfecta, la química innegable traspasando la pantalla. Sus fans en todo el mundo se volvieron locos compartiendo cada foto, cada interacción, cada rumor. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. Y con la ruptura llegaron las especulaciones, los chismes, las fuentes anónimas. Y el silencio. Un silencio que Hande Erçel, al menos hasta ahora, ha mantenido casi absoluto. ¿Pero por qué este silencio es tan importante? ¿Por qué nos interesa tanto la vida personal de estos actores? Bueno, aquí es donde las series turcas juegan un papel crucial. Estas producciones, con sus historias de amor apasionadas, sus personajes complejos y sus paisajes idílicos, nos venden una fantasía. Nos crean la ilusión de que el amor verdadero existe, que es posible superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre. Y cuando los actores que encarnan esos personajes en la pantalla se enamoran en la vida real, esa fantasía se intensifica. Creemos que estamos presenciando la prueba irrefutable de que el amor de novela puede ser real. Y aquí es donde las series turcas se convierten en mucho más que simple entretenimiento. Se transforman en una ventana a nuestros propios deseos y anhelos. Proyectamos nuestras esperanzas y sueños en los personajes y en los actores que los interpretan. Y cuando la realidad no coincide con esa fantasía, cuando la relación termina, sentimos una decepción profunda, casi como si nos hubieran engañado. Para entender mejor este fenómeno, vamos a analizar algunas series turcas que han generado un impacto similar y que, de alguna manera, han contribuido a crear estas expectativas sobre las relaciones entre los actores. Profundizaremos en el análisis de cómo las series turcas moldean nuestra percepción del amor, la fama y la realidad. Empecemos con Aşk Memnu, una serie que revolucionó la televisión turca y que sigue siendo un referente. Es un drama romántico con tintes de tragedia, protagonizado por Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre rico y mayor, Adnan, pero que termina enamorándose de su sobrino, Belul. La serie es un torbellino de pasión, engaño y secretos, y explora las complejidades del amor prohibido y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. ¿Por qué es relevante para el tema que estamos tratando? Porque Aşk Memnu nos muestra que las apariencias engañan y que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden estar llenas de oscuridad y mentiras. Los actores, sobre todo Beren y Kvan, crearon una química tan intensa en la pantalla que muchos fans fantaseaban con un romance real entre ellos, aunque ambos estaban involucrados en otras relaciones. La serie nos enseña que la ficción y la realidad son dos cosas muy diferentes y que no debemos confundir lo que vemos en la televisión con la vida real. Un dato curioso, Aşk Memnu causó controversia en su momento por tratar temas tabú como el adulterio, pero también se convirtió en un fenómeno cultural que generó debates y reflexiones sobre el amor, el matrimonio y la sociedad turca. La serie, a pesar de haber finalizado hace años, sigue siendo objeto de análisis y discusión, lo que demuestra su impacto duradero en la cultura popular turca y más allá. La obsesión del público con la serie no se limita solo a la trama, sino también a los personajes y a las interpretaciones de los actores, que se han convertido en íconos de la televisión turca. La serie también destaca por su estética visual, su banda sonora y su guión inteligente, que la convierten en una obra maestra de la televisión turca. La influencia de Aşk Memnu se extiende a otras series turcas y a otras producciones audiovisuales, que han tomado elementos de su trama y de su estilo. La serie ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su atractivo universal y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. La serie plantea preguntas importantes sobre la moral, la ética y la sociedad,
que siguen siendo relevantes hoy en día. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestros propios valores. Sigamos con Mutesemyzyl, una serie histórica que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas políticas y, por supuesto, mucho romance. Los actores principales Ali Tergenk y Mary Muzerli interpretaron a Suleimán y Hürrem con una pasión y una intensidad que cautivaron a la audiencia. Mutesemyzyl es relevante para nuestro tema porque nos muestra el poder del amor y la ambición en un contexto histórico fascinante. La serie nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la historia, pero también que puede ser una fuente de conflicto y destrucción. La relación entre Suleimán y Hürrem, llena de altibajos, traiciones y reconciliaciones, nos recuerda que las relaciones reales son complejas y que no siempre son fáciles. Un dato interesante es que Mutesemyzyl fue un éxito internacional que se emitió en más de 50 países y que generó un gran interés por la historia y la cultura otomana. La serie también generó controversia en Turquía por su interpretación de la historia otomana, pero también contribuyó a revitalizar el interés por el pasado del país. Los decorados, el vestuario y la música de la serie son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera rica y envolvente. La serie explora temas como el poder, la ambición, la lealtad y la traición, que son universales y atemporales. La serie también destaca por sus personajes femeninos fuertes e independientes, que desafían las convenciones sociales de su época. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sobre las consecuencias de la ambición desmedida. La serie también plantea preguntas importantes sobre la identidad nacional y sobre la relación entre el pasado y el presente. Ahora vamos con Karasevda, un drama romántico protagonizado por Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. La serie cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que luchan por estar juntos a pesar de los obstáculos que se les presentan. Karasevda es una serie llena de pasión, intriga y melodrama, que explora los temas del amor, la clase social y la venganza. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, pero también que a veces el destino tiene otros planes para nosotros. La química entre Burak y Neslihan era evidente y muchos fans esperaban que su relación trascendiera la pantalla. Sin embargo, Neslihan ya estaba casada con otro actor, lo que demuestra que la vida real no siempre imita a la ficción. Un dato curioso, Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que demuestra la calidad y el impacto de las producciones turcas a nivel mundial. La serie destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus interpretaciones emotivas. La serie explora temas como la injusticia social, la desigualdad y la corrupción, que son relevantes en muchos países. La serie también destaca por su estética visual, su banda sonora y su dirección artística. La serie nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y sobre la importancia de luchar por nuestros sueños. La serie también plantea preguntas importantes sobre la moral, la ética y la justicia. La serie también demuestra la capacidad de las series turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y para generar un impacto social significativo. Volviendo a Hande y Kerem, y Senkalkapm, esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. La serie es ligera, divertida y llena de momentos románticos que hicieron suspirar a la audiencia. Y como ya sabemos, el amor traspasó la pantalla. El problema aquí es que la serie, precisamente por ser una comedia romántica, crea una expectativa muy alta sobre cómo deben ser las relaciones. Nos muestra un mundo idealizado, donde el amor lo puede todo y donde los problemas se resuelven con facilidad. Y cuando la realidad no coincide con esa fantasía, la decepción es aún mayor. En el caso de Hande y Kerem, el silencio de Hande después de la ruptura alimenta aún más las especulaciones y los rumores, y hace que los fans se pregunten qué pasó realmente y si habrá alguna posibilidad de reconciliación. El hecho de que ambos sean figuras públicas y que su relación haya sido tan mediática hace que sea aún más difícil para ellos superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. La presión mediática y la constante atención de los fans pueden ser abrumadoras y pueden dificultar el proceso de curación.
La ruptura de Hande y Kerem también plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones en la era de las redes sociales y sobre la influencia de la fama en la vida personal. La serie Senkalkam también contribuyó a popularizar la cultura turca y a generar un mayor interés por el país. La serie también sirvió como plataforma para impulsar la carrera de otros actores y actrices turcos. La serie también demuestra la capacidad de las comedias románticas para conectar con audiencias de todas las edades y para transmitir mensajes positivos sobre el amor y la amistad. La serie también plantea preguntas importantes sobre la identidad personal y sobre la importancia de seguir nuestros sueños. La realidad es que como personas reales que son, Hande y Kerem tienen derecho a su privacidad y a manejar su ruptura como mejor les parezca. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a juzgar sus decisiones. Debemos recordar que son actores, no personajes de una serie, y que su vida personal es suya y de nadie más. Debemos respetar su espacio y permitirles seguir adelante con sus vidas sin presiones ni juicios. La empatía y la comprensión son fundamentales para apoyar a las personas que están pasando por momentos difíciles. La salud mental y el bienestar emocional deben ser una prioridad. Es importante recordar que la fama no lo es todo y que la felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad. En resumen, las series turcas tienen un gran impacto en nuestra percepción de las relaciones y en nuestras expectativas sobre el amor. Nos crean la ilusión de que el amor verdadero existe y que es posible vivir felices para siempre. Pero debemos recordar que la ficción y la realidad son dos cosas diferentes y que no debemos confundir lo que vemos en la televisión con la vida real. Y en cuanto a Hande y Kerem, debemos respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas sin presiones ni juicios. Además, debemos ser conscientes del poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para influir en nuestras opiniones y en nuestras decisiones. Debemos ser críticos y reflexivos al consumir contenido audiovisual y al interactuar en línea. Debemos promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales y evitar la propagación de rumores y noticias falsas. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que las series turcas influyen en nuestra percepción de las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.